Qué buena pregunta. Muy bien. Bueno, si nosotros consideramos todo lo que está pasando ahorita a nuestro alrededor y nos damos cuenta de qué forma el autoritarismo de los gobiernos, las limitaciones que han transgredido y se han ahora sí que traspasado realmente muchos de nuestros derechos como ciudadanos, podemos darnos cuenta de que la Biblia tenía razón al profetizar que llegaría el tiempo cuando un gobierno mundial iba a surgir en el mundo y esta confederación política o este último gobierno mundial iba a ser una unión de 10 naciones que se iban a unir entre Europa y entre el Medio Oriente. Pero vamos a hacer un poco de historia para que podamos nosotros realmente introducirnos y comprender claramente qué es lo que la Biblia dice. Hace 2600 años, el profeta Daniel tuvo una revelación divina acerca del sueño que el rey Nabucodonosor había tenido en aquel tiempo. Era rey de Babilonia. Babilonia es lo que es actualmente Irak. Y en este sueño, este rey percibe a una estatua inmensa con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro y los dedos de las piernas eran una mezcla entre el barro y entre el hierro. El rey Nabucodonosor le habla a los astrólogos, a los adivinos. Todo esto está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y desde luego que pues no hubo ninguna respuesta. Entonces amenaza el rey matar a los astrólogos, a los adivinos, a los brujos, si no le revelaban el sueño. El jefe de los eunucos, que era amigo de Daniel, le comunica este decreto y Daniel le pide permiso para poder orar y poder entender claramente qué es lo que Nabucodonosor había soñado. Dios entonces le revela este sueño a Daniel para poder resumir todo esto y le dice: Daniel, la estatua que el rey vio, la cabeza de oro, es y representa al imperio babilónico, que en ese tiempo Daniel se encontraba como sirviente. El brazo y los pechos de plata simbolizan a otro imperio que va a venir después de los babilonios, y la historia nos da testimonio que fueron los medos y los persas. En tercer lugar, le dice la revelación a Daniel: vendrá un tercer imperio, que es lo que representa el bronce, el vientre de bronce, que será, y lo testificamos en la historia, el imperio de Alejandro el Magno, el imperio griego. Cuando Alejandro el Magno, desde los 21 años a los 33 años, conquistó casi toda Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Y finalmente, en cuarto lugar, le dice la revelación a Daniel: vendrá un cuarto imperio terrible. Y este imperio, sabemos nosotros por la historia misma, que después de los griegos fueron los romanos. Y lo más importante de toda esta revelación es que la Biblia, como lo vamos a ver a continuación, no nos deja ningún lugar a dudas que después de estos cuatro imperios vendría Jesucristo. O sea, no habría un quinto imperio, sino que después de estos imperios, o sea, del imperio romano, vendría Jesucristo. Lo interesante de todo esto es que después, en los dedos de los pies de las dos piernas que representan al imperio romano, había una mezcla en los dedos entre el barro y entre el hierro. Y dice así el capítulo 2 de Daniel, lo quiero leer, versículo 43, capítulo 2, 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, estamos hablando de los 10 dedos que representan la estatua. En los días de estos 10 reyes, pongamos mucha atención. Cuando estas 10 naciones, porque estos 10 dedos representan las 10 naciones que vamos a ver más adelante en el libro del Apocalipsis, en estos días Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, versículo 45, que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien. Vamos a detenernos y hacemos una pausa, porque entonces estos 10 dedos que salen de las dos piernas que representan a Roma, la historia nos muestra, esto es increíble, es asombrosa la Biblia, sobre todo las profecías bíblicas son maravillosas. El Imperio Romano, representado por las dos piernas de hierro de la estatua, se dividió en dos, y por eso son dos piernas, porque una pierna quedó sobre el occidente, sobre Roma o Alejandría, y la otra pierna sobre Constantinopla o Turquía. Entonces el Imperio Romano fue dividido entre el occidente y entre el oriente. Y después vemos nosotros que salen 5 dedos de la sección del oriente y 5 dedos de la sección del occidente. Y la Biblia nos dice que cuando estas 10 naciones que desciendan del antiguo Imperio Romano, pongamos mucha atención, cuando oigamos que hay 10 naciones que descienden del territorio que conquistó y formó al Imperio Romano, entonces nosotros podemos estar seguros de que cuando se formen estas 10 naciones, va a ser el primer paso para el surgimiento del anticristo. No antes. No hay que especular, no hay que comenzar a preguntarnos que el anticristo va a ser el Papa o Obama o el príncipe de España, etcétera, etcétera, o que si está vivo o no está vivo. No podemos especular hasta que nosotros oigamos, veamos, seamos testigos de que 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se unen. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar esta unión. Pero esta unión de estos 10 naciones, de acuerdo al Apocalipsis, que vamos a trasladarnos ahorita al Apocalipsis, va a ser el 7º imperio que a través de la historia ha perseguido a Israel. Vamos entonces otra vez a deducir esto porque quiero explicarlo y le pido a Dios sabiduría para que a través de estos símbolos y que los dedos, mucha gente de ustedes lo puedan entender claramente. Desde que comenzó la historia, han habido nada más aproximadamente 6 imperios que han perseguido a Israel. Y estos 6 imperios, que lo vamos a ver en el Apocalipsis, han sido Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, Roma, y el 6º imperio es el imperio que vamos a comenzar a ver en el Apocalipsis, para que veamos que cuando se forme el 7º imperio, que van a ser las 10 naciones, el 8º será el anticristo. Pero antes de pasar al Apocalipsis, pasemos al capítulo 7 del libro de Daniel. Y veamos que en el capítulo 7 del libro de Daniel, estas 4 imperios o estos 4 gobiernos representados por la estatua de Nabucodonosor, son representados en el capítulo 7 por 4 bestias. Y vemos en primer lugar que dice el versículo 2, capítulo 7 de Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el mar. La palabra vientos aquí, los que lo quieran apuntar en sus Biblias, es la palabra para espíritus en el hebreo. He aquí que los 4 espíritus, roaj, en el hebreo es la palabra para espíritu, combatían 4 espíritus en el mundo invisible arriba del mar Mediterráneo. Y abajo, en el planeta Tierra, el Espíritu Santo nos corre las cortinas y nos muestra la profecía de estos 4 imperios, pero nos damos cuenta que se van a ir reduciendo hasta la persona del anticristo en el capítulo 11 de Daniel. Entonces, en el capítulo 2 hay 4 imperios.
Antes de estos 4 imperios fueron Egipto y Asiria, que no están en el capítulo 6 de Daniel, porque Daniel ve del año 600 antes de Cristo hacia adelante. Y el apóstol Juan, como lo vamos a ver en Apocalipsis, ve los imperios desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Entonces, el apóstol Juan ve desde Egipto hasta que termina la Biblia, y Daniel ve del año 600 hacia adelante los imperios que han surgido o se han sucedido uno tras otro a través de la historia. Entonces, en el capítulo 7 de Daniel, estas 4 bestias que representan a los 4 imperios del capítulo 2, el primero es el león, en el versículo 4, que representa a Babilonia. Recordemos esto, el león simboliza a Babilonia y recordemos que es Irak. Número 2, en el versículo 5 es un oso. El oso representa a Irán, que es los medos y los persias. Persia cambió su nombre en 1935 a Irán. Por eso estas naciones que aparecen en la Biblia, vemos que a través del tiempo algunas cambiaron el nombre, pero por el territorio geográfico sabemos a qué nación pertenecen. En tercer lugar, en el versículo 6, Daniel 7:6, aparece un leopardo. Y es un leopardo porque representa a Alejandro el Magno por las conquistas tan rápidas que Alejandro hizo en casi menos de 12 años. Es increíble que un muchacho a los 33 años haya muerto, porque Alejandro murió en Babilonia, y haya conquistado tanto territorio siendo tan joven y en tan poco tiempo. Pero pongamos atención en la 4ª bestia, que recordamos que es Roma, o las 2 piernas de hierro, pero aquí se nos agrega más información. Vemos cómo la revelación de Dios va de una forma progresiva. Dios nos revela primero algo, después el Espíritu Santo nos agrega otra pieza de rompecabezas y después otra pieza para que nosotros vayamos armando esto y podamos tener la responsabilidad y la perseverancia de estudiar las profecías para poder llegar y completar el significado final. Esta 4ª bestia, que representa las piernas de hierro del capítulo 2, dice el versículo 7, miraba yo, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. Es interesante que a los imperios anteriores, como el de Babilonia, se le dio o representó un león, que es un depredador, ¿verdad? Y es el rey de la selva. Después a los medos persas se les representa con un oso. A Grecia, Alejandro el Magno, se representa como un leopardo. La pregunta es, ¿por qué cuando el Espíritu Santo aborda el 4º imperio, no hay una bestia que se le pueda comparar? No hay ninguna bestia sanguinaria, cruel, depredadora, que pudiera encontrar el Espíritu Santo para que pudiera representar a este 4º imperio que ya vimos. Este 4º imperio será el final de la historia, y de este 4º imperio surgirá el anticristo. Simplemente se le menciona como una bestia espantosa y terrible. Pero observemos que en este versículo 7 del capítulo 7 de Daniel que estamos estudiando, el Espíritu Santo le agrega a la 4ª bestia 10 cuernos. Y los cuernos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento representan o gobernantes o poderes de gobierno, o sea, o gobernantes o los reinos que estos gobernantes están controlando. Y en el versículo 8, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Entonces vamos por orden. La 4ª bestia, que es el Imperio Romano, se nos muestra claramente con 10 cuernos sobre las cabezas de la bestia. Y de estos 10 cuernos vemos que surge otro cuerno. Y nos damos cuenta que a este cuerno se le llama, en el versículo 8, que tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Muy bien, nos quedamos hasta ahí. En el capítulo 2 de Daniel tenemos a 4 imperios. En el capítulo 7 de Daniel, la segunda visión, encontramos los mismos imperios representados por 4 bestias ahora, ya no por una estatua, y además el 4º imperio se le pone más énfasis
diciendo que van a salir 10 cuernos de este imperio y además un cuerno pequeño cuando estos 10 cuernos estén unidos, y cuando estén unidos saldrá lo que se llama el anticristo. Lo vamos a comprobar que el anticristo es el cuerno pequeño. Y finalmente, para terminar aquí en el libro de Daniel de una forma clara, en el capítulo 8, le damos la vuelta, encontramos que se reduce la visión a dos poderes nada más: a los medos persas y al imperio griego. El carnero, un carnero luchando contra un macho cabrío. El capítulo 8, dos imperios luchando uno contra el otro. Sabemos que los griegos derrotaron a el imperio de los persas mediante Alejandro el Magno, pero lo más interesante de esto y donde debemos concentrar toda nuestra atención es en el versículo 8 de Daniel capítulo 8. Y el macho cabrío que representa a Grecia, lo dice el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, recordemos que la Biblia no es de interpretación privada. Los símbolos que encontramos en la Biblia tenemos que buscar su significado y su interpretación en la misma escritura. El macho cabrío, o sea, Grecia, se engrandeció y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. Ahora vemos que del imperio griego surgen 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quiénes son estos 4 cuernos que hace 2600 años el Espíritu Santo profetizó que cuando muriera Alejandro el Magno, su imperio se iba a dividir en 4 divisiones? Estos 4 cuernos del leopardo o del macho cabrío que tenemos en Daniel capítulo 8, que es el imperio griego, porque lo dice claramente el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, no hay lugar a dudas. Surgen 4 divisiones, que fueron Egipto, Macedonia, Siria y Turquía. En estas 4 áreas geográficas se dividió el imperio de Alejandro el Magno. Pero observemos algo que es vital y que es impresionante. Versículo 9, y de uno de ellos, o sea, de una de estas 4 divisiones, salió un cuerno pequeño. De entre Egipto, de entre Asiria, de entre Turquía y de entre Macedonia, que son las 4 divisiones del imperio griego. Ahora el Espíritu Santo nos reduce y nos va llevando para indicarnos claramente de dónde saldrá el anticristo. De una de las 4 divisiones del imperio griego, el anticristo va a surgir. ¿Cómo lo sabemos? Porque se le menciona como al cuerno pequeño. Ahora bien, y dice, creció hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, pero no se dice hacia el norte. Entonces, ¿quién estaba hacia el norte? Los asirios. Y nos damos cuenta que el anticristo va a surgir. Antes de poder entender el gobierno del anticristo, pues veamos el origen del anticristo. El anticristo va a surgir entre el territorio actual del siglo XXI, que lo conforman Asiria e Irak, que antiguamente la gran Mesopotamia estaban unidos. No estaba la división entre Siria e Irak en tiempos bíblicos, era un solo territorio. De entre Siria e Irak va a surgir el anticristo. Es lo único que sabemos ahorita y vamos a seguir más adelante para que veamos qué maravillosa es la revelación bíblica. Veamos y busquemos más pruebas. Dice el versículo 10, hablando del cuerno pequeño, de una de las divisiones del imperio griego. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto no lo puede hacer un hombre. Aquí nos damos cuenta que esta división, que es Asiria, o entre Irak y Siria, del imperio griego, surge un cuerno pequeño a quien se le atribuyen poderes sobrenaturales. El ejército del cielo se engrandeció contra ellos. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. La palabra estrellas
Por aquí, en el hebreo, simboliza no siempre los cuerpos celestes, sino que las estrellas más de 7 veces se asignan a los ángeles caídos. Y en Apocalipsis capítulo 12 comprobamos que cuando se rebeló Lucifer contra Dios, arrastró a la tercera parte de las estrellas, que también son los ángeles caídos. Repito, a las estrellas se les menciona como un sinónimo muchas veces en la Biblia, dependiendo del contexto, de ángeles caídos. Entonces vemos claramente que este cuerno pequeño arrastra a la tercera parte de las estrellas, versículo 11, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario. Aquí ya hace 2600 años, damas y caballeros, santos de Dios, el Espíritu Santo nos comienza ya a ilustrar claramente que este cuerno pequeño que surgió en el capítulo 7 del cuarto imperio, ¿se acuerdan ustedes? Una vez que se formaron los 10 dedos o los 10 cuernos o las 10 naciones, de ahí surge el anticristo. Pasamos al capítulo 8 y ya este cuerno pequeño se reduce el lugar ya de estas 10 naciones o del territorio que el antiguo imperio romano formó, ya se reduce nada más al imperio griego. Y de una de las divisiones del imperio griego surgirá ese cuerno pequeño. Vean cómo el Espíritu Santo nos va llevando poco a poquito, para que vayamos entendiendo y esclareciendo nuestra mente y dándonos cuenta que la revelación de Dios es progresiva. Y para terminar aquí en el capítulo de Daniel, capítulo 8, en el versículo 23 en adelante, Daniel 8, 23, ya se nos describe quién va a ser el anticristo en cuanto a su personalidad y en cuanto a los poderes sobrenaturales que él va a tener, para que de aquí brinquemos al Apocalipsis y vayamos a los 10 cuernos que van a formar parte de su último gobierno mundial. Dice Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, o sea, cuando acabe el reinado de, vimos ya Babilonia, que es Irak, los medos persas, que es Irán, Grecia y Roma, al fin del reinado de estos 4, vemos que surgieron los 10 dedos, y cuando vemos nosotros que el imperio romano nunca ha dejado de existir, porque nos podíamos preguntar, bueno, ¿qué después de las piernas de hierro, los 10 dedos no es otro imperio? Sí, pero surge del mismo imperio. O sea, el imperio romano va a revivir los antiguos territorios que el imperio romano conquistó. De uno de esos territorios, como lo estamos viendo, surgirá la persona del anticristo, y de una de las naciones que el imperio romano conquistó se formarán solamente 10 para formar el último gobierno mundial del anticristo, de una forma representada por los cuernos, tanto en el libro de Daniel como en el libro del Apocalipsis. Y dice así Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Dice la Biblia que va a llegar un momento en que la moral del ser humano, en que las verdades que hay en el mundo, en que la depravación del ser humano va a llegar a un punto que se llama cuando lleguen al colmo. Y muchas veces yo me pregunté, ¿cuándo será esa época en la que los seres humanos lleguemos al colmo? Para que esto haya acelerado el juicio de Dios. Bueno, pues no es muy difícil poder discernirlo, porque en Génesis 18, 20 y 21 dice la Biblia que cuando Dios vio que el clamor de Sodoma y de Gomorra llegaron al cielo, y dijo Dios, ya no puedo permitir yo esto, envió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En ese tiempo los transgresores llegaron al colmo cuando todas las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían degenerado sexualmente. La homosexualidad, la sodomía estaba, ¿verdad?, desde los niños jóvenes y hasta los más adultos. Y Dios dijo, no puede la raza humana continuar de esta manera, porque el matrimonio es el vínculo perfecto, la institución más santa
que Dios ha establecido en el mundo. Y cuando la familia es debilitada de esta forma, es cuando sabemos que hemos llegado al colmo. Ya no quiero decir más acerca de todo lo que se ha legislado en los últimos años. Ahorita, hace una semana, mi esposa y yo estábamos leyendo acerca de que ya la Asociación de Pederastas, ¿me escucharon bien? Hay una organización de pederastas en Estados Unidos demandándole al gobierno federal que les reconozcan el derecho de amar a los niños sexualmente. O sea, podríamos imaginarnos hace 15, 20 años que esto podría llegar al mundo, que podría la raza humana llegar a este punto de ya es una locura lo que estamos viviendo. Entonces dice la Biblia que cuando esto llegue al colmo, se manifiesta el anticristo. Por esto podemos saber que ya los pasos de los 4 jinetes del Apocalipsis se escuchan en el cielo. La humanidad ha llegado a un punto ya tremendo de depravación, de degeneración, de inmoralidad. No hay reglas de ética, no hay verdad, no hay nada absolutamente. Parecería como que ya el ser humano, que nos hemos considerado inteligentes y que la tecnología y que en la luna y las naves espaciales y la computación y el internet y el chip, etcétera, etcétera, por aquí por allá nos damos cuenta que somos unos pobres tontos, y cuando profesamos cada día ser más sabios es cuando más necios se convierten los disque científicos o disque la ciencia, la falsamente llamada ciencia. Y dice a continuación que en este tiempo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando surge el anticristo, va a levantarse con una expresión, me imagino que va a ser muy despreciativa, muy orgulloso, una persona muy soberbia, pero con una capacidad intelectual que va a resolver los problemas ahora sí que de los océanos, los enigmas de las pirámides de Teotihuacán, los enigmas de los monumentos megalíticos que no saben quién los construyó, de los problemas de la economía, de los problemas de la moneda, que ahorita ya los chinos, saben ustedes, ya quieren quitar el dólar como el petrodólar para que ya no sea lo que se compre el mundo, el petróleo en dólares. En fin, estamos en un mundo tan revuelto, ¿verdad?, donde está todo el mundo pidiendo respuestas. El anticristo las va a responder. Va a ser experto en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Esto en Apocalipsis capítulo 13 lo confirma, que el anticristo, el poder que él tenga, las palabras que él hable, no van a ser de él. Él va a ser un ser humano como tú y como yo, pero ya que él comience a gobernar, dice Apocalipsis capítulo 11, va a surgir un espíritu del abismo que se llama la bestia del abismo, Apocalipsis capítulo 11, que va a entrar en el anticristo, y este espíritu, este principado satánico, va a surgir del antiguo imperio griego. Esto es asombroso. El principado que gobernó en Daniel capítulo 10, el imperio griego, está ahorita en el abismo. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, entonces este principado descendió al abismo y surgió el gobierno romano con otro principado. Pero el principado que va a entrar a el anticristo va a ser el principado que estuvo gobernando sobre el imperio de los griegos. Y finalmente dice que causará grandes ruinas, prosperará, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Escuchemos bien, el engaño. Somos fácilmente engañados los seres humanos. Estamos viendo a través de todo esto que estamos atravesando con qué forma tan fácil somos controlados, manipulados, engañados. Nos llegamos a creer lo que los medios de comunicación dicen. Ya no exploramos, ya no investigamos, ya no preguntamos, ya no comparamos opiniones. Ahora sí, como el síndrome de la manada, humana, siguiendo el cencerro de una vaca, que si se va a la barranca, ahí van todos detrás. Ya no queremos usar nuestra mente, ya no queremos que todo nos lo sirvan en bandeja de plata, para que nosotros no tengamos ya que usar nuestra razón ni la inteligencia que Dios nos ha dado. Ahora, para terminar, vayamos rápidamente al libro del Apocalipsis y veamos, ahora que entremos ahorita para que veamos el reinado del anticristo, en el capítulo 17,
podemos entender claramente la visión que el Espíritu Santo le revela a Juan 600 años después de la visión de Daniel. Daniel tuvo estas visiones asombrosas y 600 años después el Espíritu Santo le revela lo mismo, pero con diferente proyección y con diferentes símbolos. Rápidamente, en Apocalipsis sí encontramos una mujer, la gran ramera, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde vienen estos 10 cuernos? 600 años antes, tenemos que regresar al Antiguo Testamento para buscar los símbolos. Recordemos eso, la Biblia no es de interpretación privada. Y ahí encontramos que los cuernos representan al último gobierno del anticristo. Esto no hay duda al respecto. Entonces, esta mujer, la ramera, es un sistema religioso que se va a unir con el gobierno político del anticristo para los primeros 3 años y medio de la tribulación. El control lo va a tener la religión. Síganme con mucho cuidado. Después de los 3 años y medio, el anticristo quema a la ramera, que va a ser una ciudad donde se va a concentrar las religiones de todo el mundo. El anticristo y su gobierno la va a quemar, Apocalipsis 17, y entonces los últimos 3 años y medio de los 7 de la tribulación va a ser el gobierno del anticristo. Esto es muy claro porque en la Biblia 4 veces o 5 veces en Apocalipsis se menciona que el gobierno del anticristo va a durar únicamente 3 años y medio, no más. Entonces, los primeros 3 años y medio le pertenecen a la ramera. Esta ramera es personificada montando a la bestia. La bestia es el anticristo, la ramera es el sistema religioso. En otras palabras, la religión controlará el poder político por cierto tiempo y el poder político usará el poder religioso para poder infiltrar el mundo con el engaño de la religión y con el engaño de la política. No nos sorprenda ninguna de estas dos cosas. Es la historia desde que comenzó la Torre de Babel. Siempre se ha mezclado la religión con la política. Han sido una moneda con una cara diferente, pero son parte de la misma moneda. La religión y la política siempre avanzarán porque estos dos sistemas se necesitan el uno al otro. Y luego dice en el versículo, esto para la mente que tenga sabiduría, Apocalipsis 17:9, el Espíritu Santo comienza a explicar qué significan las 7 cabezas. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Y estos 7 reyes ya los vimos, repito cuáles son: Egipto, Siria, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, los romanos, y el séptimo son los 10 dedos. Aquí estamos contando los imperios desde el principio del Génesis hasta el final de la segunda venida de Jesucristo. Repito, Daniel contó de Babilonia hacia Jesucristo. Juan vio desde el principio del Génesis hasta el regreso de Jesucristo. Son 7 reyes. Pongan atención, 5 han caído. Ojalá que todos tengan su Biblia ahorita. 5 han caído. Vamos a ver. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, ¿cuáles 5 imperios habían caído? Asiria, los egipcios, los babilonios, los griegos, y él estaba en el quinto, que es Roma. 5 han caído, y dice la Biblia, uno es Roma, que es el sexto, y el otro, el séptimo, aún no ha venido, que van a ser los 10 cuernos que van a formar parte del gobierno del anticristo, representados por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, por los 10 cuernos de la cuarta bestia de Apocalipsis, de Daniel capítulo 7, y de las 7 cabezas que tiene la bestia en el capítulo 17 del Apocalipsis. Y dice la Biblia, para terminar, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y la bestia, o sea, el anticristo, que era, nos damos cuenta que aquí se nos menciona que el espíritu del anticristo ya existía antes. Era
No es, en el tiempo de Juan, este principado satánico no estaba anclado en el abismo. Y es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Aquí está. No hay vuelta de hoja. Los 10 cuernos que vimos en la bestia, capítulo 7 de Daniel, que representan los 10 dedos de la estatua, son 10 gobernantes. Y dice la Biblia que aún no han recibido el reino en tiempo de Juan, cuando se escribió el Apocalipsis. Esta confederación política no se había formado, se va a formar en nuestra época en la que tú y yo estamos viviendo, y recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, para poder concluir de alguna forma más rápida esta respuesta acerca del reino del anticristo, lo único que podemos decir es que estamos esperando la formación de 10 naciones, 5 del Oriente, 5 de Europa, que se unan, para que una vez que estas naciones se unan, tal vez pasen 6 meses, o un año y medio, y de estas naciones va a surgir la persona del anticristo. Y cuando la persona del anticristo surja, tú y yo, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Y no diré que no te conocí, como dice la canción, ya no estaremos aquí. Bye bye, bye bye. Nos vemos porque nos vamos a ir con el Señor, y ya los que se queden y se den cuenta de que era verdad todo lo que estamos ahorita estudiando y estamos proclamando y estamos compartiendo, cuando se den cuenta que era verdad que íbamos a desaparecer millones de personas, y cuando se den cuenta una persona que tal vez su esposo ya no está en su cama, o la esposa ya no está en su cama, o los hijos desaparecieron, o una confusión en el mundo porque desaparecimos millones de personas, estas personas se van a convertir, se van a arrepentir, aunque no demasiado tarde, porque pues van a salvar su alma, pero van a sufrir la persecución del anticristo, y muchos de ellos morirán como mártires. Así que prepárate tú a encontrarte con el Señor ahora que tú escuchas esto, para que te des cuenta que el tiempo ha llegado a nuestra vida. Muchas gracias, doctor, por esta pregunta, esta respuesta que nos ha dado. Y yo me quiero permitir recomendar a todo nuestro auditorio que vean, por favor, esta entrega de Preguntas al Aire las veces que sean necesario. Estamos recibiendo muchísima información. Quiero decirles que esta transmisión, junto con las demás, queda permanentemente en todas nuestras plataformas digitales para que la consulten, para que tomen nota, para que la estudien una y otra vez las veces que sea necesario, para que nos quede bien claro esto que tan claramente, que tan extensamente, precisamente, puntualmente, el doctor Alducin nos está resolviendo. Doctor, entonces, ¿hasta dónde se extenderá el gobierno del anticristo? Qué buena pregunta. Muy buenas preguntas. Muchas gracias. Bueno, uno de los errores más grandes que hemos nosotros cometido, y yo me incluyo también, es que, como dije al principio, la revelación bíblica es progresiva. O sea, por ejemplo, Dios le dijo a Daniel en el capítulo 12, Daniel, lo que yo te estoy revelando, esto hace 2600 años, séllalo. Y nadie lo va a entender. Van a pasar 2600 años, y entonces la gente de ese tiempo, yo voy a quitar el sello, o sea, el Espíritu Santo es el que sella las cosas de Dios, para que esa generación entienda lo que yo te dije hace 2600 años. En otras palabras, hay profecías que fueron escritas y que no vamos a entenderlas ni en el año 1950, ni en 1970, etcétera, etcétera, hasta el tiempo exacto en el que Dios considera que nosotros debemos entenderlas. Una de estas profecías, rápidamente, antes de poder contestar la extensión del reino del anticristo, es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, durante casi 18 siglos no se hablaba del rapto de la iglesia. Los judíos ahorita que se están convirtiendo a Jesús, que se les llama mesiánicos, muchos de ellos no han comprendido todavía lo del rapto, todavía están muy confundidos acerca de esta doctrina,
porque simplemente ellos son bastante expertos en el Antiguo Testamento, pero Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53, lo explica claramente. He aquí les digo un misterio. En otras palabras, el rapto era un misterio en el Antiguo Testamento porque no se reveló hasta el apóstol Pablo, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro, ni a ningún apóstol. El Espíritu Santo le reveló la doctrina del rapto más que al apóstol Pablo, porque así en su soberanía Dios lo decretó y lo decidió. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí es un misterio, no todos vamos a morir, pero vamos a ser transformados. O sea, ¿cuál es el misterio? Que vendría una generación de personas, que cada día estoy más seguro que somos nosotros, que no vamos a experimentar lo que es morir. Vamos a ser transformados de la noche a la mañana, ahí se va a quedar nuestra ropa, vamos a desaparecer del mundo y en fracciones de segundos vamos a estar con el Señor Jesucristo. Entonces era un misterio que hasta nuestra época se está revelando, se está comprendiendo y desgraciadamente casi no se está predicando. He llegado a escuchar el grado de que hay personas que ni siquiera creen en la doctrina del rapto. Por el amor de Dios, ¿verdad? Si está en la Biblia, tenemos que creerlo. Y ahí lo dice claramente primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, que el Señor descenderá del cielo, los muertos resucitarán primero, nosotros seremos transformados. Y una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. Pero en fin, esto es un ejemplo nada más para que comprendamos ahora la respuesta de la extensión del reino del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, dice la Biblia en el versículo 3 en adelante, vi una de sus cabezas como herida de muerte, se maravilló la tierra en pos de la bestia. La gente comenzó a decir, ¿quién como la bestia? Se le dio boca, versículo 5, que hablara grandes cosas y autoridad para actuar 42 meses, ya lo vimos, o sea, 3 años y medio. Y dice el versículo 7, el que nos interesa. Se le permitió hacer guerra contra los santos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tomando este versículo, se comenzó a enseñar que la extensión del reino del anticristo iba a ser mundial. Sin embargo, nos damos cuenta que al estudiar toda la Biblia, la palabra toda, cuando dice toda tribu, toda lengua, no significa a todas las tribus del mundo, ni a todas las lenguas del mundo, porque, por ejemplo, en Génesis 6, 17, dice la Biblia, todo lo que hay en la tierra morirá. Y nos tendríamos cuenta que para que esto fuera cierto, repito, cité Génesis 6, 17, cuando Dios le dice a Moisés, todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí tendríamos que incluir a Noé y a su familia. En Josué 6, 21 y 25 dice también, y destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, refiriéndose al pueblo de Jericó. Entonces también incluiría a Rahab, ¿se acuerdan? A la prostituta que fue salvada y su familia, que no podía ser incluido, pues entonces no fueron todos muertos. Tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, versículo 5, y salió a él toda Jerusalén y toda Judea y la provincia de todo alrededor y eran bautizados. Sabemos claramente que los fariseos, los saduceos y muchos de esas partes geográficas ni siquiera fueron bautizados por Cristo. Otra vez, estoy dando ejemplos de cómo se usa figurativamente la palabra todas de acuerdo al contexto. Romanos 1:8, vuestra fe, le dice Dios, Pablo a la iglesia de Roma, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sin embargo, sabemos que lo que Pablo quería decir era que la iglesia local de Roma era conocida por muchas personas en varias partes del Imperio Romano. Y así nos damos cuenta que llegamos a este punto donde no es posible que nosotros podamos creer que va a ser gobernado por todo el mundo, porque en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 45 en adelante, dice la Biblia, Daniel 11, versículo 40,
Al cabo del tiempo, hablando del anticristo, el rey del sur contenderá contra él. Él es el anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él. O sea, en el tiempo que el anticristo esté haciendo guerras, aquí hay dos naciones que no forman parte de su imperio. Entrará a la tierra gloriosa, versículo 41, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab. Jordania tampoco va a estar bajo el imperio del anticristo. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Entonces, la Biblia es muy clara que cuando el anticristo gobierne, no va a gobernar al mundo entero. Su control del anticristo o la extensión de su reino para concretar se limitará a 10 naciones que formaron parte, ya lo hemos visto, del antiguo imperio romano, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, pero aquí en México no va a haber la marca de la bestia, tampoco en Estados Unidos, tampoco en Sudamérica, ¿verdad? El continente americano lo más seguro es que desaparezcamos. ¿Por qué creo yo que va a desaparecer el continente americano? Porque en Apocalipsis 6, versículo 8, en el cuarto sello va a desaparecer una cuarta parte de la población mundial. Estamos hablando de 2,000 millones de personas, y desde Alaska, la Patagonia, el continente americano, somos como 1,100, 1,200 a lo mucho, o sea, casi 2 continentes del tamaño del continente americano de personas, vamos a desaparecer. Y cuando Cristo venga, las únicas naciones que encontramos en la Biblia que van a sobrevivir son algunas de Europa, algunas del Medio Oriente y algunas muy poquitas del Asia, como tal vez sea China y Japón, que se encuentran en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, y que nos muestra el Espíritu Santo que van a reunirse en la batalla del Armagedón. Así que el reino del anticristo no es mundial, que quede muy claro, va a estar limitado a las 10 naciones, los que van a ser marcados por la bestia, y va a haber cantidad de naciones que no van a formar parte del gobierno ni tampoco recibirán la marca del anticristo. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, la siguiente pregunta es, ¿quién será el falso profeta? No sé. Bueno, es tan difícil, ¿verdad? Hay muchas preguntas que podemos especular, pero es muy importante también esta pregunta porque el falso profeta, lo único que sabemos de él en Apocalipsis capítulo 13, es que va a ser un líder religioso. Yo quiero compartirles algo con ustedes que he investigado últimamente. No creo que este falso profeta sea el actual Papa Francisco. De eso casi puedo estar seguro. Va a ser un líder religioso con muchísima influencia, con muchísimo carisma. La Iglesia Católica, desde el Papa Juan Pablo II, ha tratado de reunir a musulmanes, hindúes, de todas las religiones habidas y por haber, a brujos de todas las tribus, bajo el paraguas del Vaticano. ¿Por qué Francisco no puede ser falso profeta? Porque tiene 83 años de edad. Está enfermo de un pulmón, que casi no le funciona un pulmón. Y supongamos que la tribulación viniera el año que entra, el año 2021. Si lo sumamos los 7 años de la tribulación, estaríamos hablando del año 2028. El Papa Francisco tendría 91 o 92 años, que era imposible que él pudiera aguantar tanto tiempo todavía vivo. Ahora bien, tal vez el que siga del Papa Francisco puede ser un mejor candidato para ser el falso profeta. Pero este falso profeta, pues, forzosamente va a ser un líder, ¿verdad? Carismático, repito, y ahorita el único líder en el mundo que tiene la capacidad, el carisma, el poder, el arranque, y que lo vimos durante 18 siglos pasados, cómo el papado gobernó Europa entera, al grado que los reyes, las reinas no se podían casar, no podían vender, hacer comercio, no podían hacer absolutamente nada sin el permiso del papado. Vemos que está ese poder regresando otra vez al papado, y tal vez el próximo papa pudiera ser un mejor candidato para el falso profeta. Este falso profeta o este próximo líder religioso tendrá poderes sobrenaturales porque él es y se va a convertir en la campaña o el promotor de la propaganda para que el mundo adore al anticristo. Escuchen bien, el falso profeta va a ser un hombre con poderes sobrenaturales igual que el anticristo,
Y este líder religioso va a tener poderes para hacer que el mundo acepte la marca del anticristo, porque no es el anticristo el que va a mandar marcar a la gente. Leámoslo muy bien, capítulo 13, Apocalipsis, y del versículo 11 en adelante habla del falso profeta. Apocalipsis 13, del 11 en adelante, él es la otra bestia que sube de la tierra, versículo 11, con 2 cuernos, semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, el falso profeta va a ser un hombre religioso con apariencia de un ángel, con apariencia de bondad, con apariencia de San Francisco de Asís, con apariencia de que no rompe ni un plato, pero dice el Espíritu Santo, en el corazón es un dragón, con una personalidad escondida, siniestra y malévola. Y él es el que se le permite infundir aliento, versículo 5, a la imagen de la bestia, y él es el que hace hablar y que se hiciera matar al que no adorara a la bestia. Vean ustedes el increíble poder de la religión sobre la política y sobre el mundo, que en cualquier momento vamos a terminar. Muchas gracias, doctor. Entonces, a ciencia cierta, un nombre como tal, pues no lo podemos saber, pero podemos saber cuáles son sus características y esto pues nos da indudablemente mucha luz. Doctor, pues ya para despedirnos, ¿alguna recomendación, algunas palabras que quiera dirigir a nuestro auditorio? Que podamos, tal vez los últimos años, meses, no sabemos, semanas o días, que Dios nos conceda poder estar cerca de Jesús, en comunión con Él día y noche. Si orábamos antes de toda esta famosa y supuesta pandemia de media hora, pues que aumentemos el tiempo de nuestra oración. En fin, tratemos de estar lo más posible cerca de Dios a través de la Biblia y de la oración, para que podamos discernir, como cuando Dios le advirtió a José hace muchos años en el libro del Génesis, que vendrían 7 años de hambre, y gracias al consejo y a la sabiduría que José le impartió al faraón, Egipto pudo prevenirse, y cuando vino la necesidad, pues estaban listos y no los sorprendió de la noche a la mañana. Dios nos está ahorita advirtiendo que vienen tiempos bastante difíciles, para que nosotros, no está hablando simplemente que guardemos dinero, sino que guardemos la palabra en nuestro corazón, porque es como la más valiosa que la plata y más valiosa que el oro, y cuando vengan los tiempos que vienen todavía mucho más difíciles al mundo, estemos blindados y estemos fortalecidos para enfrentar cualquier adversidad que el mundo nos pueda enfrentar, y Satanás y sus ángeles caídos también. Permanezcamos en la esperanza a la que hemos sido llamados hasta el final, para que no tengamos nada de qué avergonzarnos en el día del Señor.